Hola y bienvenidos una vez más al programa Zona Verde, donde hablaremos de agricultura, jardinería y curiosidades sobre el reino vegetal. Hoy en concreto hablaremos sobre la hibridación, una práctica casi tan antigua como la propia agricultura, y después comentaremos acerca de las plantas de interior. En los anteriores programas hemos hablado más de en una ocasión de que una especie es híbrida, pero no hemos explicado en concreto qué quiere decir esto de hibridación. Por definición, la hibridación consiste en la mezcla de dos variedades, razas o especies diferentes para obtener una especie mejorada. Es, por ejemplo, lo que se utiliza para tener una imagen, una referencia mental, lo que se utiliza para mezclar las yeguas y los burros para obtener una mula. La hibridación es una práctica casi tan antigua como la propia agricultura. Desde que se empezaron a hacer cultivos, se empezaron a mezclar diferentes variedades para intentar obtener un producto mucho mejor. Al principio eran cambios mucho más simples y alteraciones casi imperceptibles. Sin embargo, por ejemplo, a día de hoy el maíz tal y como lo conocemos es una mazorca grande, llena de fruto. Sin embargo, antiguamente apenas tenía 4 granos cada mazorca de maíz. A día de hoy, claro, con las técnicas que tenemos, es mucho más sencillo buscar una variación, una alteración en las especies para poder obtener una que tenga una resistencia a cierta enfermedad, que mejore su cultivo, sus resistencias a diferentes climas. Con la biotecnología se han obtenido muchos avances. Antiguamente, para hibridar una especie se requería de las dos especies y mezclarlas directamente. Sin embargo, actualmente se puede obtener el ADN, se puede extrapolar el ADN de una especie y de otra y hacer un híbrido en el propio laboratorio. En este caso ya no estaríamos hablando tanto de híbridos, sino de transgénicos. Si bien la hibridación y los transgénicos aportan una gran cantidad de beneficios, también tienen su lado negativo. Uno de ellos, por ejemplo, es la pérdida de biodiversidad. Lo que se está consiguiendo con esto es que la mayoría de los cultivos vengan de las mismas hibridaciones y de los mismos transgénicos. Por lo tanto, al liberarlos en estado natural en un cultivo, están haciendo que todos los demás cultivos o especies similares de la zona se acaben convirtiendo en este híbrido. Otro de los perjuicios que se está considerando, que todavía no está asegurado, es la seguridad alimentaria de los transgénicos, puesto que se cree que tienen efectos perjudiciales a largo plazo. Si bien la hibridación es una herramienta muy poderosa, también hay que tenerla muy en cuenta. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y también es la hibridación, porque cuando tenemos una especie hibridada en un cultivo, no solo la tenemos en nuestro cultivo, sino que también está a disposición de todas las otras especies que se encuentran en las proximidades, lo que podría afectar a la biodiversidad del entorno. Entonces, cuando se habla de hibridación, hay que plantear muy bien la estrategia y actuar siempre con cabeza. La semana pasada hablamos de plantas de temporada, haciendo referencia ya a la temporada de invierno y a las plantas de fotoperiodo corto, como el ciclamen o el crisantemo. Sin embargo, ahora vamos a hablar de plantas atemporales, como las plantas de interior, y para ello tenemos a Miguel, que nos va a hablar aquí un poquito acerca de ellas. Sí. ¿Qué nos vas a contar, Miguel? Bueno, el tema de hoy es la planta de interior. Claro, hay planta de interior, normalmente, la verdad que planta interior no existe, todas las plantas son de exterior. Lo único que aquí la adaptamos a interior por temas climáticos, que principalmente es por el frío. Realmente son plantas mayormente tropicales, entonces la planta interior aquí, cuando llega el invierno, la planta esa, cuando llega el invierno hay que meterla dentro, entonces ya quedan dentro porque aguantan, son más... Es decir, no necesitan tanta luz para vivir y se adaptan a las condiciones dentro de casa. Entonces aquí tenemos planta interior, aquí tenemos una colección de plantas de interior
sin flor, planta verde, lo que hablamos de planta verde, que supuestamente son más resistentes. Hay plantas que las metemos en interior y actualmente con el cambio climático ya se están adaptando, viven fuera, no a plena intemperie, pero a lo mejor en sitios recogidos, en terrazas, en galerías, que no le pega el frío tanto de frente, pero no necesitan calefacción y la luz les es suficiente y ya viven, como la cheflera, la aralia. Son plantas que ya aguantan fuera en sitios recogidos. Y después tenemos los helechos, es decir, la planta interior, los que son menos resistentes al frío, los que necesitan más luz o los que necesitan menos luz. Eso va en función del sitio donde vayas a colocar la planta. Claro, la humedad también es muy importante. El error principalmente que comete la gente con la planta interior es en el agua. Las plantas interiores no son muy exigentes en humedad, es decir, no se pueden regar. La mitad de la planta se muere no por el hábitat donde están, sino principalmente por exceso de agua, por encharcamientos. Entonces la gente se pasa regando y entonces la mitad de esa planta viviría mejor si se regara menos. Entonces es el primer defecto que tiene la gente al llevar una planta de interior. Y después la falta de luz, es decir, la planta interior es planta natural que necesita luz, una cierta intensidad de luz, pero no puedes agarrar y meterla en un baño oscuro. Es decir, te aguantará lo que te aguantará, como te puede aguantar un ramo de flores. Es decir, te aguantará una semana, un mes o 2 meses, pero al terminar, si el sitio no es adecuado, pues te morirá. Claro, cuando queremos saber los cuidados de una planta es muy importante pensar siempre en su clima natural, en su estado. Por ejemplo, cuando hablamos de plantas de interior como la monstera, hablamos de trópico. Hablamos de una zona que tiene poca luz porque hay árboles muy altos, muy frondosos, que tapan la luz natural, pero no deja de haber luz. No estamos hablando de un baño sin ventanas, estamos hablando de una luz tenue, más bien tirando a la semisombra. No, semisombra, exacto. Aquí, ¿no? Son semisombras, son plantas de semisombra, porque normalmente la mayoría de estas plantas de interior son plantas tropical que viven debajo de la sombra de otras plantas más altas, entonces no son tan exigentes en luz, por eso se adaptan muy bien a nuestras casas. Entonces hay plantas altas, bajas, es decir, depende de donde las quieras tener. Es decir, normalmente la planta interior se da en todos los sitios, generalmente que tenga una intensidad de luz adecuada, una humedad persistente, es mejor tirar a seco que a húmedo, y nada más. El resto es facilísimo, es una planta de las más fáciles de cuidar, nada más. Darle unos abonos una vez cada mes o cada 2 meses, dependiendo de lo que tenga, y los trasplantes a la maceta adecuada a lo que realmente vaya creciendo la planta en función del crecimiento de su planta, nada más. El resto son sencillos de cuidar. Son más delicadas las de flor que las de verde. Las de verde normalmente son tamaños grandes, se juega mucho en planta interior, la planta que no tiene flor, con el color de sus hojas, que son muy bonitos, como las calateas, como las begonias, exacto, los crotons, los potos, todo ese tipo de planta que tiene una hoja muy bonita, que cambia de color en función y no tiene flor. Es una planta y son muy rústicas. Por ejemplo, la calatea aquí le afecta más el agua, porque son plantas no son con agua ácida, entonces se queman mucho las hojas. Por poner un ejemplo, es planta que necesita más agua con más cal, entonces no tan ácida, y eso es el problema que le pasa a las calateas, que se le queman las hojas y es el defecto que tiene. Por el resto... Pero sobre todo aquí en Galicia, ¿no? Si hablamos ya más del sur de España, igual al revés, está bien. Tendrá otro problema, pero... Claro. Pero ese no. Ese en concreto no le falta. También tenemos que darnos cuenta que una planta de interior tiene un ciclo de vida no como una planta de exterior, que está en su ambiente, crece lo que le da la gana, tiene su clima. La planta de interior tiene un tiempo limitado, sí, duran, pero duran lo que duran. Es decir, hay unas que duran mucho y hay otras que... Pero sabemos que estamos metiendo una planta en un sitio que no es adecuado a su forma de vivir. Y entonces, claro, ellas sufren, unas se adaptan mejor, otras se adaptan peor, pero es un tiempo limitado de vida. Que no podemos pedirle que esté como en casa, fuera de su casa. Claro, exactamente. Lo que hacemos es adaptarlo.
Bueno, ahora, ¿qué te parece si nos hablas aquí de un poco lo que tienes? Una monstera, veo el helecho. Los helechos, lo que hablábamos, es una planta que de semisombra, aguanta bien la sombra, porque el helecho ya por sí en su ambiente natural son plantas de zonas sombrías, necesitan un alto grado de humedad, tanto ambiente como en su suelo. Y después tenemos las aralias. La aralia es una planta que se adapta bien fuera, en sitios recogidos. La aralia y la cheflera, la aralia y la cheflera son plantas que en Pontevedra y Coruña se dan fuera, perfectamente. En cambio aquí no, aquí llega el invierno, las heladas extremas, es decir, aguantan el frío, pero no las heladas tan extremas. Entonces en un sitio mejor recogido, con un buen maceta, hace una buena esquina, porque son plantas que crecen y son muy exuberantes, como el poto igual, pero el poto no, el poto tiene que ser dentro porque eso no afuera. Por ejemplo, en Pontevedra se da en sitios recogidos, fuera sí, pero aquí no, aquí hay que meterlo dentro. Pues tenemos las chamodoreas, tenemos... La palmera de salón le llaman, sí, ¿no? Sí, exacto. Esas son plantas que necesitan bastante luz, no mucha humedad. Tienen un problema que cuando las llevas son muy... ¿Cómo se llama? ¿Qué hacen? Se vienen abajo. Claro, sufren el estrés del cambio, ¿no? Pero después vuelven a brotar, porque se adaptan en el sitio, vuelven a brotar y es una planta muy dura. El ficus benjamín hace lo mismo. Pero el ficus benjamín es muy delicado, porque el ficus benjamín, aguanta bien el semisombra, es decir, necesita mucha más claridad que un helecho y tal, pero acepta bien las corrientes y tal, pero el problema del ficus es que ese sí necesita mucha claridad. Bueno, aquí tenemos una colección de planta interior, sin flor. Más bajita también. Sí, son pequeñas, por ejemplo un ficus benjamín, una difenbachia, que es una planta que tiene las hojas de color, es una planta bastante rústica. Hay que tener cuidado con la difenbachia porque es tóxica, ¿no? Sí, todo lo que son plantas que tienen la savia blanca normalmente son tóxicas. Bueno, tóxica en el sentido que si un bebé agarra una hoja no pasa nada, le hará una reacción pero no pasa nada, tendrá que comerse pues a lo mejor 5 o 6 plantas de estas. O sea, tóxica no es mortal, no es mortal, tóxica. Exacto. Claro. Después tenemos las calateas, que hay un montón de variedades, vamos a poner en este caso tenemos esta, tenemos lo que le llaman normalmente el palo de Brasil, que es una drácena, es una planta que crece alto, que si llega a una altura se puede cortar las cabezas y vuelve a brotar por el tronco siempre las veces que quieras. Claro, de hecho esa ya está cortado el tronco, entonces ya solo crecen los brotes laterales. Porque ¿no? lo que se hace es que los hijos gordos se cortan y se enraizan para sacar la planta. Entonces esta crece un montón, se puede cortar la cabeza aunque quede sin hoja, después ella va a brotar realmente del tronco. Tienes también otra drácena, esta es blanca, aquí hay un montón de variedades de drácenas, las tienes. Este es el Coropitum, que es la cinta, la famosa cinta de toda la vida. Esta es otra drácena. Una curiosidad de la cinta es que... una calatea. Ah, vale, me parecía. Una curiosidad que a mí me llama mucho la atención de la cinta es que le llaman mala madre, porque los hijos se lanza como un tallo muy largo y los hijos en la punta. Y los hijos crecen en la punta como si los echase ya de casa para que se buscasen la vida. Sí, que... Después tienes las alocasias, estos son bulbos. Esta es una planta de bulbo que se reproduce por bulbo, así, aunque se muera, se deja secar y vuelve a brotar al tiempo. Claro, es más curioso hablar de bulbos cuando hablamos de planta de interior, claro, ¿no? Pero es una bulbosa, esta aguanta bien, es una planta que aguanta todo el año, pero si en un momento determinado se pone mala, la puedes coger y de lo que hablamos, la planta tiene que estar totalmente, no es que aquí las humedades son muy poquito, tiene muy poquito, es decir, no están encharcadas la planta, por eso dura. Pues tenemos los crotums. Aquí ya le tienen el punto a todas, claro. La manta que tiene es autorriego. Este es el crotum, que es una planta muy bonita, no le gusta las corrientes nada, no le gusta nada el frío, pero nada, es muy delicada al frío, es una de las plantas más delicadas para el frío y para las corrientes. Aquí tenemos otro rincón de planta de interior, por ejemplo tenemos algunas que no vimos en el otro lado, por ejemplo tenemos las drácenas grandes, después tienen tamaño grande, ya una cierta altura, con 3 troncos o 4 troncos, dependiendo, aquí está, por ejemplo tiene 3 troncos.
Y después tenemos con flor, lo que hablábamos. Tenemos también aquí, perdón, la cheflera, La que es la que cheflera. hablaba, que en zonas de Pontevedra ya se está empezando aquí también se da en los balcones, se da perfectamente, sobre todo en la ciudad de Orense, se puede poner en el balcón, en un sitio así mientras esté un poco recogido, resguardado de resguardado corrientes, y perfectamente. Después tiene las gumanias, que son plantas con flor, es decir, ahora echa esta flor, muere la flor, echa el hijo y la madre muere, se va reproduciendo así. Es decir, plantas que viven en los troncos de los árboles, son plantas que... Como la orquídea, claro, ¿no? siempre hay que tenerle agua aquí en el medio, no le hace falta agua abajo, sino el agua aquí en el medio, siempre con agua, porque ahí es donde también caza y se alimenta de los bichos. Ahí va el bicho metiéndose por el olor del agua podrida. Después tenemos un ficus elastic, que es el árbol del caucho. Tenemos Spathiphyllum con flor, perdón. El Spathiphyllum es una planta muy dura para interior, es una planta que aguanta un montón. Cuna de Noé le llaman, ¿no? Sí, exacto. Y el ficus benjamín, que es este tipo de árbol en copa. Es decir, este árbol es muy rústico. En el país de origen, en el Caribe, en los países tropicales, lo utilizan para árbol de alameda, árboles del parque. Son árboles muy... Nuestro plátano de sombra, vaya, para ellos es el ficus. Exacto, igual que el elastic, como este, son árboles muy rústicos. Aquí se utiliza como planta de interior porque, bueno, su crecimiento es limitado. Y después lo bueno de esto, lo bonito de este ficus, es que es con el tronco trenzado. Como la pachira, La pachira, ¿no? Es otra planta acuática. que también es una planta que acepta bastante la humedad, muchas zonas de mucha humedad, de suelos muy húmedos, y aguanta muy bien. Y aparte, lo bonito de la pachira es el tronco, que según el crecimiento, según los brotes, se va trenzando, y queda y después imagínate esta planta con un grosor así, con estas trenzas todas. Claro, claro. Es muy bonita, es una A medida planta que va creciendo se sigue trenzando. Ajá. Bueno, tenemos aquí planta muy rústica, es una planta que no necesita mucha luz, es una planta que se adapta bien a los sitios sombríos, no necesita mucha agua, es decir, tiene que estar casi seca, es decir, tiene que estar seca porque si no aguanta los encharcamientos. Comúnmente se llama la lengua de suegra, es una... ¿cómo se llama? Esta en concreto tiene casi 1000 nombres, Sí. o sea, Esta es lengua de suegra, Sansevieria, Sansevieria, pero se le conoce como lengua de suegra, espada de San Jorge, tengo entendido también. Tiene 1000 Esta nombres. aguanta y se reproduce por hijos, cada vez va sacando más hijos, va engordando más, y es una planta muy decorativa, para poca luz y cero agua, lo mínimo de lo mínimo. Para la gente que tiene poquita mano. Claro, exacto. Eso la dejas, te olvidas de ella y ella tira para adelante. El problema es que si estás muy pendiente de ella se te va a morir. Sí. Y después tienes la zamocuca, que es otra planta muy rústica para planta interior, muy bonita, arma muy bien, crece muy bien. También es una planta que no necesita mucha agua, no es muy exigente en luz, más exigente en luz que la Sansevieria, pero es una planta muy decorativa, muy fuerte, para sitios así, para los baños, para sitios así concretos, es una planta muy bonita y crece bastante. Originaria de África. Sí, de África. Claro, estamos hablando de África. Que agua aparte, muy poquita. Muy poquita, que es el problema, que encharcamos demasiado y no dura nada. Hay que tener en cuenta que cuando excedemos el riego de una planta y la encharcamos, se ahoga y se muere. Sí, no hay remedio. Sin embargo, si es por falta de agua... Aquí están casi secas, margen. ¿no ves? Aquí es polvo, la tierra está polvo y mira, está perfecta. Claro. Verdecita, preciosa. No tiene problema ninguno. Claro. Ahora, si la empezamos a encharcar, se empieza a poner amarilla, se empieza a pudrir los troncos y empiezan a caer. Y después viene aquí el tratamiento, tal, pero... Ya no hay tratamiento, ya, poco, probablemente ya esté muerta. Es más barato tirar con ella y poner otra. Sí. En estos momentos. Bueno, pues muchísimas gracias, Nada. Miguel, por explicarnos aquí un poquito de las plantas del interior. Pues muchas gracias a vosotros por la visita. Ya hemos hablado de las plantas de interior y de la hibridación. La próxima vez que hablemos de que una planta sea híbrida, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y en cuanto a plantas de interior, ya sabemos qué plantas podemos elegir que no necesitan flor para estar bellas todo el año. Así que nos vemos la semana que viene aquí en Zona Verde.